Hola, mi nombre es Roberto Saravia, mucho gusto. Soy miembro del proyecto Citrino. Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia titulada El terror, la fantasía y la tecnología en la literatura infantil costarricense. 3 ejemplos concretos. Cuando se habla de terror, fantasía, tecnología, es muy interesante porque en la situación actual en Costa Rica, en nuestro país, hay una relación ambivalente. Muchos padres, madres de familia tienden a bloquearle a los niños, a sus hijos, a sus hijas, este tipo de textos. Dicen que no son apropiados para ellos o para ellas. Sin embargo, curiosamente, estos mismos padres de familia le permiten a sus hijos o a sus hijas acceso a otro tipo de textos, pero de origen extranjero. Hablamos de creepypasta, hablamos de películas de terror que ven en internet o que pueden ver en sus teléfonos celulares. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando son productos extranjeros de terror, de fantasía oscura, los padres regularmente le permiten a la niñez el acceso y cuando se trata de textos nacionales, muchos padres más bien los rechazan o los bloquean? ¿O será, por otra parte, que no hay conocimiento de este tipo de textos, de este tipo de literatura en el ámbito nacional? Por eso yo me aboqué a investigar un poquito sobre el terror y la fantasía, además de la tecnología, en la literatura costarricense, para niños, para niñas. Y encontré varios textos muy interesantes. Vamos a empezar con este de acá. Este texto, este libro se llama Melena de León. Melena de León es un libro escrito por la autora nacional Anne-Marie Lang-Gut. Y si usted ve el texto, si usted ve la portada del libro, Melena de León, pues no es un tipo de portada que vaya a traumar a la niñez costarricense precisamente. Se ve bastante inocente, se ve bastante sencillo. Sin embargo, este libro engloba una idea de terror muy interesante. Es lo que se conoce en terror, en la teoría de terror, como terror gótico clásico. ¿De qué se trata esto? Se trata de que el terror no es algo que se ve directamente, no es gráfico, no es el terror de lo que llaman ahora en las películas de gore, que es de desmembramientos o violencia, sino que es terror de anticipación. No sabemos qué está ocurriendo, no sabemos si está ocurriendo algo, pero esa atmósfera es precisamente la que crea un sentimiento de miedo. Y este libro trabaja ese misterio, ese terror, de una manera muy interesante, porque nuevamente le muestra a los niños que puede existir algo oscuro, algo que puede dar miedo, sin saber exactamente de qué se trata. Voy a leerles un fragmento de este texto. Dice así: se escucharon pasos que se dirigían hacia la puerta. La niña se puso muy nerviosa, la atraparían. O lo que sería peor, podía ser el fin de la búsqueda de su hermano. Le temblaba el cuerpo entero, en parte por el cansancio, en parte por el frío y el pavor. Cúbrete con el recorte de tela, niña, y no hagas ruido, le ordenó la voz con tranquilidad, como si ese no fuera un problema en absoluto. Ella hizo lo que le ordenaba. Lo último que vio antes de taparse fue un par de botas cubiertas por el barro que apuntaban en su dirección y unas rodillas que comenzaban a flexionarse. Pronto se asomaría debajo del carromato y con suerte no la vería. La niña temblaba mucho, estaba aterrorizada. Se cubrió con la tela, aguantando la respiración para no vomitar del asco. Como pueden ver, este texto lo que nos está dando es una atmósfera terrorífica, una atmósfera de misterio en la cual no sabemos qué está sucediendo, no sabemos qué es la voz, pero eso crea el miedo, esa sensación de miedo. El siguiente texto que me gustaría presentarles
es este libro. Se llama Adivina mi nombre, cuentos infantiles tenebrosos. Ahora, si ustedes ven la portada, ven esta criatura ahí tomando al niño, da miedo. En realidad muchas personas creen que esta criatura es el diablo, y no, no es el diablo. Es un monstruo de la literatura barroca alemana del siglo XV, XVI, por ahí, y es una criatura que cambia de forma constantemente. Tiene un nombre muy extraño, se llama Waldanders, que significa en alemán algo así como ahora uno, ahora otro. De este libro, que está escrito por varios autores, la idea de terror se maneja de una forma diferente. Cada autor la maneja a un estilo distinto. Por ejemplo, la autora Geraldine Acosta escribe el cuento Me olvidaste. Este cuento tiene mucho que ver con la tecnología, porque la protagonista es una niña llamada Sammy, y esta niña es adicta al teléfono celular. Pasa mandando mensajes, pasa en redes sociales, y de pronto, por la aplicación de mensajería WhatsApp, le llega un mensaje. El mensaje es, me olvidaste. A partir de ahí, a partir de ese punto, empieza una espiral descendente hacia lo desconocido, hacia el terror. Otro cuento que aparece en este libro es La puerta entreabierta, de la autora Betty Sáenz Cruz. En La puerta entreabierta se maneja una estética gótica muy similar a Melena de León, porque se trata de una niña que va regresando a su casa de la escuela y de un pronto a otro empieza a sentir una atmósfera opresiva, una atmósfera de miedo. Y en realidad, si usted la lee, no es que haya nada particularmente malo o terrorífico. Sin embargo, la niña lo siente y nos transmite ese miedo a nosotros. Después tenemos otro cuento. El autor Juan Carlos Arabia escribe el cuento Juguetes de odio, el cual tiene que ver con una tecnología muy ligada a la niñez, la tecnología de los juguetes. Recuerden que los juguetes son tecnología. ¿Qué pasa en este cuento? En este cuento se maneja una idea muy interesante, y es que los niños, las niñas imprimen sus emociones a los juguetes. Y cuando las emociones son negativas, estos juguetes absorben esas emociones y se transforman en lo que el autor llama juguetes de odio. ¿Qué son los juguetes de odio? ¿Qué hacen? Las invito a que lean la historia para que lo averigüen. Sin embargo, noten que aquí nos da una idea muy interesante para los niños, y es controlen sus emociones, aprendan a controlarse, aprendan a controlar sus emociones para que no haya víctimas, daños colaterales. Otro texto, otro cuento que menciona este libro o que aparece en este libro es de la autora Daniela Barrantes. Ella escribe el cuento Ojos Rojos. Ojos Rojos se sitúa en la teoría gótica de lo paranormal, de la ambigüedad gótica. ¿Existe algo? ¿No existe? No sabemos en realidad. En este caso, la protagonista vive un suceso paranormal. Igual no sabemos si fue o si no fue parte de su imaginación que sucedió, pero aparece esta ambigüedad gótica. Entonces, las invito a que le den un vistazo a este libro. Adivina mi nombre, cuentos infantiles tenebrosos. Seguimos con otro texto. Tenemos este de acá, se llama Las Cuatro Estaciones. Las Cuatro Estaciones no es un libro de terror, no es de miedo, sin embargo tiene que ver con tecnología. ¿Tecnología en qué sentido? Si usted ve aquí abajo en la parte inferior de la portada, usted va a ver un código QR. Este código QR dirige a un juego para PC descargable totalmente gratis. Este juego está unido al libro. Entonces, el libro y el videojuego son uno. Es un esfuerzo muy interesante
de una autora, la autora Patricia Araya Jiménez, para construir un híbrido entre tecnología y fantasía. En el videojuego usted va a poder ver que es un juego de RPG al estilo clásico, donde tenemos personajes que interactúan, que hablan, que van por la ciudad, que se enfrentan a monstruos, tienen batallas. Estos personajes luchan, sin embargo, los enemigos incluso también les enseñan algo. No es que pelean solo por pelear, sino que hay un aprendizaje. Y el texto, al igual que el videojuego, lo que buscan es darle a los niños una serie de valores muy interesantes. Valores como respeten a las personas ciudadanas de oro, respeten a los animales y lo más importante, las reglas que los papás, las mamás les ponen a los niños no son antojadizas, están ahí por un motivo muy importante. Entonces, las 4 estaciones le permite a los niños aprender de una manera muy amena valores muy importantes que nosotros en Costa Rica necesitamos. Finalmente, quiero mencionar este otro texto. Este texto no era directamente parte de la conferencia, pero lo encontré recientemente y tiene mucho que ver con la temática de esta conferencia. Se llama El fantasma de la 1000 sustos, de la autora Tatiana Diachkov. De lo que habla es del reciclaje. Usted ve un fantasma, pero no es un fantasma. La autora, de una manera muy interesante, toma la idea del terror como un marco para enseñarle a la niñez costarricense cómo reciclar. En realidad es sobre el reciclaje, sobre el ambiente. Entonces vean que para terminar esta conferencia, en Costa Rica existen varios autores, varias autoras que están haciendo esfuerzos muy interesantes, muy loables para traer a la niñez costarricense textos frescos, textos actualizados que tienen que ver con terror, con fantasía y con la tecnología. Démosles una oportunidad a estos autores, a estos autores costarricenses. Muchísimas gracias por su atención.